Luis Garicano es eurodiputado de Ciudadanos y vicepresidente y portavoz económico del Grupo de Liberales del Parlamento Europeo. Y les saludo con mucho gusto, como siempre. Don Luis, muy buenos días. Don Carlos, un verdadero placer siempre. Muchísimas gracias. Hoy, Consejo Europeo, decisiones técnicas sobre la cuestión energética, y para que nos entendamos, y aprovechando que usted es profesor de las cosas de la economía y de muchas cosas más, y como conoce además el terreno, ha estado en Ucrania, ha vuelto con algunas ideas claras, decididos a acabar con la compra energética a Rusia. ¿Qué posibilidades tenemos en Europa de no depender del petróleo y del gas ruso? Tenemos posibilidades. Ha habido varios estudios de centros de investigación, también de equipos de economistas que muestran que se puede hacer y que no hay ese choque gigante que los alemanes anticipan. Es verdad que Alemania lleva años, en vez de disminuyendo, aumentando su dependencia del gas ruso, pero se puede hacer. Lo que es más importante es que lo debemos hacer, porque realmente ahora mismo estamos pagando los dos lados de la guerra. Les hemos dado los europeos 1.000 millones, dos pagos de 500 a Ucrania, y le damos básicamente casi 1.000 millones al día a Putin para pagar el petróleo y el gas. Es una cosa verdaderamente insólita. Yo no recuerdo que haya pasado en ninguna guerra, y lo que hacemos es verdaderamente financiar el esfuerzo de guerra de Rusia. Y Europa tiene muchas alternativas. Durante el COVID vimos un choque muchísimo más grande, que es parar toda la economía, y conseguimos hacerlo sin que se nos fuera nada al garete, digamos. O sea, aguantamos muy bien el tirón, y esto es menor. Nadie duda que esto, que es el 8% de la energía europea, del gas ruso, es mucho menor choque del COVID. Bueno, Biden ha ofrecido más gas licuado a Europa, a España, que además tiene Argelia, Italia, Portugal, le puede ir bien, pero a Alemania, por ejemplo, que depende tanto del carbón, sobre todo. Hemos hablado del gas y del petróleo, pero no del carbón. También en carbón se le paga un dinero muy importante a los rusos. ¿Cómo podría subsistir? Sí, es verdad que Alemania tiene dificultades para importar gas licuado, y es verdad que tomar una decisión, Fukushima, de cerrar completamente la energía nuclear, fue una decisión, yo creo, populista y mal pensada. No pensaron en las consecuencias para el calentamiento global, porque consumen mucho más CO2 al usar el carbón, y para la dependencia de Rusia. Pero la realidad es que Alemania este año, en teoría, cierra las centrales nucleares, y creo que esa es la clave de todo el asunto. Es decir, el Partido Verde no se quiere comer esta decisión y decir que se equivocó, y por eso siguen adelante bloqueando las decisiones en Europa de cortar el carbón y el gas, porque no quieren tener que decir, bueno, estas nucleares habrá que prolongarlo un poco, como ya ha hecho Bélgica. A España le pasa lo mismo. España también se niega a hacerlo, y es verdad, España tiene muchísima más capacidad de LNG, de gas licuado, tiene un proveedor que es Argelia, pero démonos cuenta que ya ayer Argelia anunció que el proveedor prioritario es Italia, que va a proveer prioritariamente a Italia, y que está disminuyendo mucho lo que manda España. Me preocupa Argelia porque, España siempre toma estas decisiones un poco estos bandazos en política exterior que al final nos afectan de manera muy directa. La pretensión de Sánchez de pedir desindexar, desacoplar el gas de la factura energética, parece que no ha prosperado, o parece que no ha pasado al plan B, que es pedir excepciones para la península ibérica. ¿Cree usted que hay margen en esa línea? ¿Quebranta el marco comunitario? ¿Puede conseguirlo? Me parece que es un poco lo que está persiguiendo el señor Sánchez. Es una cosa totalmente rocambolesca. O sea, el señor Sánchez lo que quiere es deshacer la liberalización del mercado energético que Europa ha construido durante 3 décadas por un problema concreto, que es una guerra en Rusia. Es como si ahora dijera que vamos a ponerle un precio máximo a los carburantes. Eso no se hace porque sabemos que produciría desabastecimiento. Lo quiere hacer el mercado eléctrico. Lo que tenemos que hacer es ofrecer soluciones temporales a problemas temporales. Es lo que le dice a Alemania y Holanda y al resto de los países al señor Sánchez, que insiste en deshacer
todo el mercado. Creo que no es lo correcto. Lo que hay medidas, de hecho hay un mercado que técnicamente se llama restricciones técnicas, no quiero aburrir a los oyentes, pero básicamente quiere decir que en circunstancias excepcionales se puede pagar un precio diferente y se puede desactivar el gas en circunstancias excepcionales. Y recordemos también que el gobierno es el responsable de que la mitad de los españoles estén en una tarifa que fluctúa todos los días con el precio del mercado, que en Portugal no sucede y que no debería suceder. Es decir, hay mucho que puede hacer España, primer punto. Y segundo, Europa le va a decir que no, y le tiene que decir que no, a deshacer todo el mercado eléctrico para resolver un problema puntual. Uh-huh. Guadalupe Sánchez le quiere saludar al señor Garicano. Buenos días, señor Garicano. ¿Qué tal? Mire, acaba de decir usted que hay mucho que puede hacer España en materia energética. España, de hecho, pues tiene reservas naturales que no se explotan. Y yo le quiero preguntar, porque claro, el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el partido al que usted pertenece, en abril de 2021 votó a favor de la Ley del Cambio Climático, que es la que en su artículo 9 prohíbe, por ejemplo, actividades que serían fundamentales para avanzar en la autonomía energética, como es el fracking. Sí, bueno, yo creo que Ciudadanos tiene una posición muy equilibrada en los temas energéticos. Fíjese que estamos pidiendo que la energía nuclear sea una parte del mix mientras hacemos toda esta transición de la balanza energética española, y a la vez el grupo está intentando balancear objetivos de medio ambiente, sobre todo que tienen que ver con la lucha contra el cambio climático. Yo creo que aquí la prioridad que a veces se pierde es el cambio climático es clave. ¿Pero en qué afecta el fracking al cambio climático? Porque yo es que no lo acabo de ver. Es el consumo, es el consumo de gas, ¿no? Yo creo que lo que el grupo está intentando... Pero es que al final estamos trayendo gas de otros lugares que se obtiene a base de fracking. Es decir, es una hipocresía total. Es prohibirlo aquí para que se haga en otros sitios. Sí, yo creo que la clave es ir haciendo esa transición usando la nuclear. Pero Ciudadanos, le garantizo, y yo personalmente, estamos a favor de que el gas sea una energía. De hecho, hemos apoyado la decisión de la Comisión que teníamos que votar en el Parlamento de permitir que el gas y la nuclear sean energías verdes en la transición. Creo que la diferencia clave es la diferencia entre la transición energética, que todos estamos de acuerdo en que, Ciudadanos y usted estamos de acuerdo en que el gas y la nuclear tienen que ser parte del mix, y luego el largo plazo en el que tenemos que eliminar los hidrocarburos por es que me parece una contradicción decir eso ahora y haber votado hace apenas un año justo, porque esto fue en abril, haber votado a favor de una ley que precisamente supone un impedimento para que avancemos en la autonomía energética. No sé, es mi impresión. Creo que es con ese espíritu de equilibrio, y le aseguro que todas las comunicaciones que he hecho yo y que ha hecho el Grupo Parlamentario de Ciudadanos y que son mis arremadas hablan de que el gas y la nuclear tienen que ser parte de esa transición, simplemente por una razón que todos los clientes entenderán, que es que las renovables, que es el futuro, ahora mismo no sirven cuando no hay viento y no hay sol, y tenemos que usar una energía que nos dé una base durante ese tiempo, y las baterías ahora mismo no son capaces. Todos tenemos baterías en los teléfonos que son carísimas y vemos cómo se gastan, y realmente las baterías ahora mismo no son capaces de almacenar energía a gran escala. Y lo que quiere preguntar Sonia, ¿qué es? Señor Garicano, buenos días. Pues usted acababa de hablar de los volantazos de nuestro gobierno en política exterior. Yo le quería preguntar, a ver qué le parece, la gira que está a punto de realizar el jefe diplomático de la Casa Blanca, Antony Blinken, que va a visitar Marruecos y Argelia. Es decir, dos países que están involucrados en el conflicto del Sáhara Occidental, y sin embargo, de momento no está previsto que visite España, que es la que ha provocado precisamente todo este giro y este último volantazo en nuestra política exterior. ¿Usted cree que que nos lo tenemos que tomar como un gesto de desprecio hacia nuestro país, y cree que debería entrevistarse con su homólogo, por lo menos, ya que está tan candente el cambio que ha habido por parte del gobierno español? La verdad es que el gobierno español efectivamente es un gobierno que se percibe fuera como muy poco fiable. Tenemos personas dentro del gobierno que están en contra de la OTAN, es decir, no es que estén en contra
de dar armas a Ucrania para defenderse, sino que ni siquiera están a favor de una alianza que nos defiende, ¿no? Entonces, creo que esa falta de fiabilidad, esa composición tan extraña del gobierno, nos quita muchísimo peso. Fíjese, estaba mirando ayer por la noche, y no sé si hay nuevas, me lo puede mirar alguien de ustedes probablemente, nuevos tweets, pero la cuenta de Moncloa, del presidente de gobierno, la única bilateral que tenía era con un líder bosnio, ¿no? O sea, realmente en una cumbre en la que había decenas de líderes. Es decir, realmente yo creo que a pesar de que España es un país con un peso geopolítico gigante, donde estamos, en África, Latinoamérica, Europa, es un país que ahora mismo no tiene capacidad exterior alguna, y simplemente por falta, la misma falta de fiabilidad que vemos nosotros hacia adentro, creo que la perciben hacia afuera los demás. ¿Y Antonio? Pues vuelvo a las cosas de comer, don Luis. Vamos a ver, el próximo martes tengo entendido que el gobierno nos va a anunciar ese plan nacional para paliar los efectos de la irresistible escalada de los precios de los carburantes, del gas, del petróleo, etcétera, etcétera. Hay gobiernos europeos, como usted sabe, que ya han tomado medidas. Han bajado el IVA en algunos casos de forma temporal para que cada vez que echemos gasolina sea menos gravoso y están ayudando también de alguna forma con medidas directas o indirectas a los ciudadanos. Bueno, en algunos casos incluso también se han tomado medidas desde el punto de vista de deflactarlo la inflación al IRPF. ¿Qué cree usted que debería hacer Sánchez y que probablemente no haga? Pero en fin, ¿qué es lo que sería lo más oportuno o conveniente para beneficiar a todos los ciudadanos? No solamente a los colectivos que protestan, porque si no vamos a tener que estar echándonos a la calle todos los días todos, ¿no? Usted como economista, ¿qué margen tiene la economía española para afrontar esta crisis y paliar en la medida el impacto de los precios en las familias? Sí, yo diría, en primer lugar, con respecto a la primera observación en su pregunta, el martes, creo que ha sido muy extraño que el gobierno se haya escondido detrás de Bruselas para tomar las medidas que tiene que tomar. Ningún otro gobierno lo ha hecho, ningún otro país está viendo este desabastecimiento, ningún otro país ha visto problemas de pescadores y camioneros como ha visto España por no haber tomado medidas. La realidad es que eso vamos a ver esta tarde. De esta cumbre no iba a salir nada que afectara directamente a los ciudadanos porque no podía salir. Europa ha dado un menú de opciones que lo dio antes de la cumbre y que lo había dado ya en el pasado, que permite a España hacer una serie de cosas que creo que se pueden hacer. La clave es que sean cosas temporales. Es decir, aquí el gobierno no debe aprovechar, como hacía a veces durante el COVID, para aprovechando que el peso pasa por Valladolid, pues hacer grandísimos estropicios en el mercado eléctrico. Entonces, ¿qué cosas temporales debe hacer? Yo creo que la clave es ayudar a quien lo necesite. Es decir, el principio básico debe ser, como fue durante la pandemia, debe ser que haya ayudas a los sectores y a las industrias y a las familias que necesitan enfrentarse, a poder enfrentarse a esta situación de la guerra, ocasionada por una guerra, y eso quiere decir desde las intensivas hasta los pescadores y los camioneros, como hemos visto, que por cierto no entiendo muy bien por qué se reúnen con unos sindicatos y no con nosotros, los otros nos han convocado la huelga, pero bueno. Los camioneros, las familias vulnerables, etcétera, son las que hay que ayudar. Lo que creo que no debe hacer es seguir, digamos, posponiendo y creando una situación de inestabilidad social que al final se les puede ir de las manos, sinceramente, si tenemos desabastecimiento supermercado. Sí, pero Luis, es que al final todos pagamos las consecuencias de esta altísima inflación. Estamos hablando de que no solamente los colectivos que están protestando y que inciden lógicamente en su actividad laboral, ¿no? Pero en general todos estamos pagándolo, todos estamos perdiendo poder adquisitivo, los sueldos no se adaptan a la nueva situación y por tanto algo debería hacer más para que esto, en fin, beneficiara a todos o por lo menos no perjudicara a la inmensa mayoría como está perjudicando, ¿no? Sí, hoy hacía Rayo en el Confidencial un cálculo diciendo, bueno, estamos recaudando unos 2.500 millones más, ¿no? Se han gastado unos 1.000 con los camioneros, se pueden gastar bastante más dinero para ayudar a todas las familias, digamos, a hacer frente a esto. La realidad es que yo creo que el punto de partida que todos debemos ver es que cuando hay menos energía y cuando los precios de energía son más altos, somos más pobres, estamos transfiriendo más recursos al resto del mundo. Y eso
no nos lo puede quitar nadie. No hay medida maravillosa, mágica, que nos haga no ser más pobres como país. Ahora la cuestión es cómo lo distribuimos entre impuestos, entre funcionarios, pensionistas, trabajadores, camioneros, etcétera, para que sea de la manera más justa posible. Pero tenemos que reconocer que el país hoy es más pobre que hace 6 meses, simplemente porque transfiere más al resto del mundo. Eso es una realidad que tenemos que... Es Luis Garicano, eurodiputado de Ciudadanos, vicepresidente de los liberales del Parlamento Europeo. Don Luis, me alegro mucho de saludarle, como siempre. Muchas gracias. Lo mismo, un verdadero placer.